Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación, José. Cuando me plantea José la invitación y me dice, bueno, ¿qué pasó el domingo en Tucumán y qué puede pasar de acá hacia octubre? Me parecía que iba a ser incompleto el análisis si no se tiene en cuenta lo que viene pasando en Tucumán en los últimos 25 años, más o menos. Ustedes me dirán, está bien, pero son sistemas electorales diferentes porque el 9 de junio votamos con un sistema de acoples y el domingo votamos con el sistema electoral nacional, lo cual es cierto, pero la lógica y la dinámica bajo la cual se desarrollan las elecciones y los procesos electorales en Tucumán es básicamente la misma del retorno de la democracia. Si repasamos van a ver que la última vez o la única vez desde el 83 para acá en la que gobernó alguien que no es peronista Tucumán fue en 1995 con Antonio Domingo Bussi. O sea, veamos la fuerza de ese apellido para tener en cuenta qué situación excepcional se vivió en la provincia en ese momento. Y aún así hay matices, porque acá veo dirigentes políticos y por ahí lo pueden corroborar. Los mismos dirigentes justicialistas que compartieron en ese momento, que vivieron ese proceso electoral, admiten de que hubo un componente muy fuerte de corte de boleta para perjudicar a Origel del Valle Rivas y permitir que Bussi llegue a la Casa de Gobierno. Más allá de eso, las elecciones se dieron en Tucumán en los últimos años básicamente bajo la misma impronta. Y no puede ser de otra manera, más allá de que suene por ahí a subestimar lo que es el voto popular en la provincia, porque hay un sistema que va mutando, pero que no cambia en esencia. Pasamos de un sistema de lemas a un sistema de acoples, que es más o menos lo mismo, ¿sí?, con una dependencia estatal de la gente, de buena parte de la sociedad. El 65% del presupuesto de la provincia es sueldo, básicamente. O sea que de ahí podemos tomar una magnitud de cuántas personas dependen en mayor o menor medida del Estado. Con ese sistema de dependencia, con un sistema de lemas, con un sistema de acoples ahora, es imposible pensar que en Tucumán se pueda dar una alternancia recurrente, o por lo menos que se pueda dar en el tiempo, en el poder. Y yo pensaba lo que pasó el domingo y lo comparaba con lo que pasó el domingo 9 de junio. En Tucumán hay un sistema de partidos totalmente desintegrado, y lo que hay son pequeñas y medianas empresas electorales que manejan un centenar, 120 dirigentes en toda la provincia y que compiten entre sí y que simulan competencias con personas que por ahí, con buen interés, con buenas intenciones, se presentan, tratan de terciar en esa lucha, pero en realidad lo que terminan haciendo es legitimando una competencia de facciones de poder que se da entre los dirigentes fundamentalmente ligados al poder. Veamos la última composición de la legislatura, la que se votó el 9 de junio. No hay ninguna persona que pueda desde afuera irrumpir en ese círculo, en esa casta dirigencial que ya está formada en Tucumán en los últimos 20, 25 años. Esto obviamente no es patrimonio solamente del partido gobernante. De hecho, en 2015, ya que hay referentes de Cambiemos que lo pueden también asentir, para que haya una elección más o menos pareja en la provincia, el radicalismo, el macrismo y algunos otros partidos tuvieron que buscar una pata ligada al poder, a las mañas, a la estrategia del peronismo para poder competir con igualdad de herramientas, o por lo menos simular que eran parecidas las herramientas. Aún así no le alcanzó. O sea, el escrutinio creo que dejó 110.000 votos de diferencia entre Mansur y en ese momento José Cano. Pero tuvieron que recurrir a las mismas herramientas que cuestionaron durante años para tratar de competir dentro de este sistema que ya está totalmente institucionalizado. Y es tan dañino ese sistema, y esto que no se interprete como una defensa de Alperovich, ni mucho menos, que el propio Alperovich lo padeció el 9 de junio. Alperovich pensó que con su apellido, con su ego, con su soberbia, con sus 12 años de mandato, podía llegar a eludir esa ingeniería electoral que está montada y quedarse con la Casa de Gobierno. Y la realidad demostró que no hay posibilidad que un apellido en situaciones normales pueda
entrometerse en este esquema que ya está montado de poder. ¿Cómo está montado ese esquema de poder? Lo saben todos. Son cárteles políticos que están monopolizando los barrios. En los barrios trabaja un puntero que recibe la necesidad del vecino, el remedio, el plan social, la chapa, lo que necesite, la posibilidad de trabajo. Ese puntero a su vez responde a un concejal o a un legislador, que a su vez responde a un intendente o a un ministro, y se va generando todo un abanico de influencia territorial que impide que cualquier otra persona pueda entrar en ese sistema. ¿Qué pasó el domingo en Tucumán? ¿Y qué pasó? Si quieren, lo repasemos para que vean que esto que pasó el domingo en Tucumán, con una abrumadora paliza de lo que es el peronismo, se repite en los últimos años. En 2015, con Alperovich todavía como persona fuerte de la política tucumana, se dio una situación en la que las PASO, en las primarias, Alperovich saca 70.000 votos más que las que después termina sacando en las generales de octubre. ¿Y por qué hay esa pérdida de votos en esos 2 o 3 meses cuando no debería haberla? Porque el Mansur y Jaldo, en ese momento ya sentados en la Casa de Gobierno y con su proyección política de enterrar al alperovichismo para generar su proyecto político, decidieron quitarle un apoyo que era sustancial para sostener esa cantidad de votos. ¿Qué pasó en 2017? Jaldo, algo similar, hace una muy buena primaria como candidato del oficialismo. Enfrente tenía a Cano, que llega a esa primaria debilitado en medio de una crisis interna porque el sector que estaba representado por el ex intendente Amaya estaba molesto por cómo habían quedado conformadas las listas. Y finalmente Jaldo hace una muy buena elección, Cambiemos hace una muy mala elección en Tucumán en las primarias, pero la situación se revierte en octubre. Y se revierte en octubre porque Alperovich, que ya estaba gestando su proyecto político de este año, de 2019, le envía un mensaje a Mansur y a Jaldo a través de sus dirigentes en determinados municipios. Eso hace que Jaldo, de agosto a octubre, pierda 35.000, 40.000 votos aproximadamente. A ver, suena a que se subestima el voto, pero funciona así el esquema electoral en Tucumán. Lo dirigen centenares de personas que trabajan y que son profesionales de esto. En 2015, cuando, volviendo a la elección provincial que mencionaba recién, donde Cambiemos busca una pata peronista, busca quedarse o utilizar esa lógica de poder para competir en igualdad de condiciones con Mansur, se queda con la capital. Pero ¿cómo contrarresta esa herida el poder de turno? Generando centenares de candidatos en cada ciudad y en cada pueblo de la provincia. Y esto es matemática pura. Más candidatos con un sistema de acoples es obviamente mucho más posible de que tenga mayor cantidad de votos. Eso le permitió quedarse con la provincia y con la Casa de Gobierno por 4 años más. ¿Qué puede pasar de acá hasta octubre? Viendo estos antecedentes, en Tucumán, quizá una banca más para un lado, una banca menos para el otro, pero no hay posibilidad de que eso se mueva. O sea, los 500.000 votos que más o menos obtiene el peronismo en los últimos 15 años, no se mueven, un poco para arriba, un poco para abajo, pero están estables. Y aún un dato también interesante. En 2015, Macri saca en Tucumán 247.000 votos. Este domingo sacó 237.000 votos. O sea, Macri no perdió votos en Tucumán. Pero aún así no le va a alcanzar nunca para llegar a lo que es la estructura electoral que tiene montada el poder en la provincia. Dicho esto, ¿qué puede llegar a pasar? Que me preguntaba, y lo charlábamos con José, con el futuro del gobernador Mansur. Obviamente todo está supeditado a la elección presidencial. Mansur se volcó en extremo a sostener la candidatura de Alberto Fernández. De hecho, cuando el sindicalismo, la CGT, le dio la espalda o no se sabía si estaba indecisa o no, Mansur le organizó una reunión para Alberto Fernández 48 horas después, le mostró la foto con los gordos de la CGT. Cuando no se sabía si los gobernadores jugaban o no jugaban con Alberto Fernández, él también hizo de puente en eso, es decir, que volcó todo, jugó a pleno con Alberto Fernández. Eso puede tener una consecuencia
muy buena para su gestión, si es que Alberto Fernández es eventualmente presidente, y una muy mala noticia para él si es que Macri, como dice acá Jorge, en chino, logra revertir la elección. También está la discusión sobre si Mansur eventualmente puede llegar a ocupar un lugar en el gabinete nacional. Si hay un ofrecimiento de esa naturaleza, más allá de los rumores, de las versiones periodísticas, la sabe solamente el gobernador y no se lo transmitió a absolutamente nadie. Pero conociéndolo, estoy convencido de que sí aceptará una invitación si es que se da en ese caso. Porque Mansur es mucho más, se siente mucho más cómodo en esa rosca política nacional, lejos de la provincia. De hecho, es un conductor en Tucumán con votos prestados, porque él delegó todo lo que es el armado territorial, que venía mencionando, de estructura de dirigentes, de candidatos, en su vicegobernador. Es decir, que esos votos técnicamente, o por lo menos formalmente, son de él, pero responden políticamente a otra persona. Es decir, él no tendría inconvenientes en ese desarraigo. Lo que sí puede traerle es consecuencias con respecto al manejo de la provincia, porque sin posibilidad de reelección por el tope constitucional y con un vicegobernador que está convencido de que es el turno de él en 2023, Mansur necesita mantener el control de la provincia y mucho más si va a ocupar un cargo importante en el gobierno nacional. Bueno, de ahí tendremos que ver y prestar atención a si hay una pelea incipiente o ruptura incipiente entre Jaldo y Mansur, y quizás por ahí la pauta pueda ser en cómo se confecciona ese eventual gabinete de Mansur, pero bajo las órdenes de Jaldo en la provincia, así que hay una suerte de licencia, y cómo queda conformada la estructura de poder en la legislatura, que es básicamente el escudo que pueda llegar a tener Mansur. Y como figura de la oposición, es indudable que el único que ha quedado en pie y con posibilidades, porque tiene una estructura fuerte por detrás, es otro peronista, vaya paradoja, que es Germán Alfaro. O sea, que si bien representa o está ligado a Cambiemos en Tucumán, porque viene de manifestarse con críticas muy severas hacia la gestión de Mauricio Macri, es un peronista que siempre está latente la posibilidad de que dé algún tipo de salto o de regreso hacia sus orígenes. Todo eso es futurología. Lo que sí es claro es que de acá hasta octubre no va a variar mucho el escenario electoral en Tucumán. Los votos de Macri son los mismos que de 2015, los votos del peronismo son exactamente los mismos, y todo eso está cimentado en una estructura paraestatal que sostiene la política en estas condiciones. Nada más. Bueno, vamos a abrir un espacio para preguntas por favor muy puntuales. Pensando en que hoy hay un 15% de diferencia entre los dos partidos, y pensando justamente en ese votante un poco indefinido que describía, ¿habría posibilidades de que el partido ganador perdiese un 3%, y ese 3% lógicamente pasaría para el otro, que en total sería 6%, y de 15% uno se va al 9%, y con el 9% ya habría balotaje, porque no habría el 10% de diferencia? ¿Habría alguna posibilidad de eso o no lo ves? Lo que no queda claro es cuál sería la razón para que Alberto pierda votos. Yo no creo que haya gente que lo haya ido a votar. La lógica de ese razonamiento es la gente enojada con Macri, lo castiga tanto que el mercado después castiga a la gente y la gente recapacita, digamos. No lo veo. No lo veo, pero para nada. Yo entiendo que el gobierno crea que el miedo que produce el mercado pueda abroquelar el voto en contra del kirchnerismo para que ellos suban, pero no para que baje el de Alberto. El de Alberto tiene ganas de matar. Y los argentinos, cuando quieren matar, agarran una herramienta y matan. Y no importa la calidad de la herramienta y no importa cuánta sangre salga. Con tal de matar a Cristina, usaron a Macri. Y para usar a Macri primero lo idealizaron y pensaron que podía ser un hombre que nos podía llevar a la felicidad. Y le creyeron promesas que son imposibles de cumplir.
votar a Macri era un salto al vacío. Y sin embargo la gente lo hizo. El tamaño de la promesa de los políticos argentinos es tan desmesurada que lleva hacia un proceso de frustración uno tras otro. Todos. Cristina, Macri después, y ahora se está configurando exactamente lo mismo. Y mirá la diferencia discursiva. Hay un Alberto que está bastante moderado, porque la estructura psicopatológica, después si quieren hablamos de eso, pero la estructura psicopatológica de Alberto no tiene nada que ver con la de Cristina, pero hay una Cristina que el domingo de la elección manda un video diciendo: muchachos, ustedes con Macri son infelices y conmigo van a ser felices. ¿Cuál loco tenés que estar para prometerle a 40 millones de personas que lo podés hacer felices a todos y creer que lo podés cumplir y que no te vas a caer de ese balcón? Todos los que estuvimos casados alguna vez sabemos que no podemos hacer felices a 4 personas, digamos. Una esposa y 2 hijos ya es complicadísimo, imagínate 40 millones de personas. Entonces, de promesa desmesurada en promesa desmesurada y de patinada en patinada, vamos construyendo una rotonda donde vamos algunos años para un lado, algunos años para el otro y... Allá, ¿dónde? Bueno, empezamos ahí y después... ¿Qué tal? Buenas tardes. 2 preguntas para Jorge. Puntualmente una, consultarle si el cambio que usted ve de los 40 años que usted menciona se refiere a los huérfanos de los partidos de Juan Carlos Torres. Y por otro lado, si lo nuevo no nace porque lo viejo no muere, en términos de Gramsci. Gracias. Sí, sí es cierto que lo viejo no muere porque lo nuevo no es que no esté, sino que no ejerce la fuerza necesaria. Las nuevas generaciones que tienen una consideración sobre la intervención de la política que es mucho más normal, que es mucho menos aguerrida, que es mucho menos violenta, que es mucho menos de dientes apretados, que es más volcada a la gestión, que es menos volcada al ideológico. Esas nuevas generaciones que son más pacíficas, también en esa característica les cuesta más irrumpir y desplazar a las generaciones anteriores que tienen las características contrarias, ¿no? Digo, en la dinámica simbólica, por supuesto, de matar al padre, en algún momento tenés que hacer el acto sanguinario, en algún momento tenés que golpear la mesa y decir: acá estoy yo. Y eso es lo que le está costando a los jóvenes. La generación de mi viejo, a los 17 años, irrumpió en la política con un FAL en la mano, ¿entendés? Con un fusil FAL en la mano. Esa era la forma de entrar a la política. Ahora, los chicos de 17, 18, 19, 20 años, 30 años, que se los creía distraídos, que se los creía anómicos, que se los creía prácticamente estúpidos, han ingresado a la política con debates que son interesantísimos, pero que son periféricos a la participación partidaria: el aborto, el feminismo, ¿okay? Y cuando ven a las momias que están sentadas en el poder, no los quieren empujar. No los quieren empujar, y entonces los otros siguen atornillados. Y te das cuenta en la dinámica que sucede dentro de los partidos políticos, ¿okay? En el PRO es increíble. En el PRO es absolutamente increíble porque son soviéticos. Son absolutamente soviéticos. Vos te querés largar para concejal en una localidad que tiene 5.000 habitantes y no te dan permiso si no cumplís normas ISO 9200 de 17 niveles del partido. Te tiene que aprobar Marcos Peña para que vos puedas pegar un cartel en una localidad de 3.000 habitantes. Una locura. Mata todo nivel de entusiasmo. Eso es lo que está pasando. Y la primera pregunta, arranqué por el final. Esta era una sociedad así de loca. Nacíamos en casas radicales o peronistas, conservadoras, liberales, nacíamos en casas que tenían una pertenencia partidaria. Esa sociedad que se la describe como más politizada, como más nutrida, como más informada, en realidad era una sociedad enormemente cínica. Era una sociedad donde los padres le transferían las identidades políticas a los hijos como le transferimos los equipos de fútbol. Una locura. Yo le pido a mis hijos que sean hinchas de Colón de Santa Fe, ¿sabes? Y pobrecitos. La más grande ya no me hizo caso, el segundo lo tengo ahí medio peleadito, ¿no? Pero es una aguja hipodérmica. Yo, papá hincha de Colón de Santa Fe, los nenes hinchas de Colón de Santa Fe. Bueno, la cosa era así. Papá peronista, mamá peronista, los hijos peronistas. O
utilizaban la cuestión partidaria para rebelarse contra los padres y entonces salían, pero en definitiva era una reacción positiva o negativa sobre lo mismo. Esto se rompió. ¿Cuántos años tenés? 25. Bueno, es loco entender esto, pero hace 30 años los hombres le decían a las mujeres a quién votar, ¿entendés? El secreto de la política era que la unidad básica colonizaba la cabeza del hombre y el hombre colonizaba la casa. Una locura. Los padres le decían a los hijos a quién votar. Yo hace 2 años le quise decir a mi ex mujer a quién votar y terminé divorciado. Un efecto colateral positivo igual. Eso se rompió. Eso se rompió. Y estamos frente a una sociedad entonces donde cada uno, incluso en cualquier elección, puede meter las cartas en el mazo, barajarlas y dar de vuelta. Una elección, un tipo te vota para lo que vos crees en términos sociológicos, que es la derecha. Otra elección te vota para lo que es la izquierda, te corta la boleta a María Eugenia Vidal con Luis Zamora y a la puta que lo parió, y no tiene que ir al psicólogo por eso. Esa es la sociedad que estamos viviendo, que cambia, no sé si cambia para bien, eso es otro cantar, pero que está con un nivel de volatilidad que es lo que vimos el domingo. Ahí está. Buenas noches. Yo tengo una pregunta para Jorge y otra para Fernando. La que va para Jorge. ¿Cómo ves vos la transición de aquí hasta diciembre? ¿Es posible que Macri termine su gobierno como los 2 presidentes no peronistas últimos? Y la otra para Fernando, el fenómeno Bussi entre las elecciones locales y las últimas elecciones nacionales. ¿Se desinfló? ¿Qué le pasó? ¿Cómo lo ves vos? ¿Puede llegar a repuntar o no? Gracias. Dale, Fer, dale. A ver, creo que hay que analizar a Bussi como una de esas pymes electorales de las que hablamos hace un ratito. Bussi tiene un apellido fortísimo en la provincia, es una oposición que no permite que se aglutinen alrededor de su figura o que genera muchos recelos para muchos dirigentes acercarse. Entonces es una oposición sumamente útil para el gobierno de turno, el que sea, porque rompe cualquier posibilidad de armado opositor masivo. En las elecciones del 9 de junio, donde hace una tremenda elección Ricardo Bussi, creo que lo que prima sobremanera es la bronca de los tucumanos, el voto bronca. O sea, muchos tucumanos no creyeron en la propuesta de Cambiemos, que empezó con una mezcla en su discurso de la felicidad, una suerte de trasladar lo que era María Eugenia Vidal en Buenos Aires en su momento a Silvia L. de Pérez en Tucumán, que no cuajó y que se dejó quitar ese lugar de centro derecha por Ricardo Bussi, que aprovechó muy bien discursivamente eso, con el discurso de la seguridad, en contra de los delincuentes, de la droga, del avance de la droga, de la permisividad del Estado, y eso generó que Ricardo Bussi tuviera una elección tremenda el 9 de junio. Cuando lo trasladas a eso, a lo que pasó el domingo, primero hay un par de componentes. Ricardo Bussi estuvo de vacaciones prácticamente todo julio, o sea, después de la elección provincial, no hizo campaña para esta elección. Básicamente, si ustedes recuerdan algún afiche que haya puesto para esta primaria, no hay ninguno en la ciudad, contrariamente a lo que sí hizo antes del 9 de junio. Y segundo, esta es una elección en la que está claro que se jugaban 2 modelos de país y no había lugar para una tercera vía provincial que pueda llegar a colarse en esa discusión. Está claro que era lo que es el peronismo kirchnerismo y lo que era el macrismo en Tucumán, y se mantienen los porcentajes de voto, como decía. En ese lugar o en ese escenario era imposible que Bussi pudiera colarse. La lógica entre lo que haría el kirchnerismo y lo que haría el albertismo en estas circunstancias es diferente, ¿no? En esa transición. Algunas cosas me parece que las va a negociar con Macri, es decir, a Alberto le conviene asumir con un dólar más alto, por supuesto. Alberto necesita tiempo para armar un equipo y un gabinete, sobre todo necesita tiempo para armarlo antes de que el kirchnerismo se lo arme. Así que me parece que hay algunas condiciones dadas para que se muestren normales, es decir, para que pase lo que tiene que pasar, que es que uno pierde las elecciones y le entrega el mando al otro y lo celebran
y se entregan el bastón de mando y la banda presidencial y empezamos a parecer un país normal, digamos, que gira en términos ideológicos, si querés, pero que conserva su nivel de institucionalidad. Me parece que hay que entender varios síntomas. Si Alberto no estaba preparado para esto, era porque el plan, en una de esas, no era ganar. En una de esas se pasaron de rosca. Que el plan era ganar la general, seguro que era ganar la general, porque en la general te quedas con gobernadores, con intendentes, con diputados, con senadores, provinciales, nacionales, concejales, sin morderse una parte enorme del poder. Ahora, me parece que la gente se pasó de rosca. Y ahora Alberto se tiene que preparar. Y se tiene que preparar para dos cosas: para gobernar, para asumir y para gobernar, que son dos cosas diferentes. ¿Otra pregunta? Uy, tengo un montón. Va. A ver, aquí. Buenas noches. Tengo dos consultas. La primera es sobre la frustración en la sociedad. ¿Sobre qué? Sobre la frustración que puede provocarse en la sociedad si es una bomba de tiempo. Y la segunda, ¿cómo ve el futuro Fernández en el poder? ¿Va a poder Alberto respetar, Cristina respetar la investidura de Alberto? Va a haber una situación tensa, que puede ser solamente una situación tensa, puede haber un conflicto o puede haber una guerra nuclear, digamos. Y me parece que va a depender de varias cosas. La primera va a ser de cuáles sean las condiciones en las cuales se encuentra la Argentina. Si la soja no está a 600 y Vaca Muerta no está desarrollada al 70%, y los 4 arándanos que le vamos a vender a Japón tampoco nos salvan la vida, ni los limones tampoco, y entonces los próximos 4 años son 4 años duros, donde hay que seguir achicando el Estado, donde hay que salir a pedir guita, y donde hay que producir dolor social y administrar el dolor social que producís. Entonces yo creo que Cristina lo que va a decir es: Alberto, negro, el presidente sos vos, anda a pedirle plata al fondo, sacate la foto, cuando haya problemas sociales la culpa la tenés vos, yo presido el Senado, que yo estoy en otra. Yo ya hice todo y en todo caso vos haces mal lo que yo hice bien, y que quede en el bronce. ¿Qué es lo más probable que suceda? Entonces eso bajaría mucho la tensión a solamente una disputa de cuántos cargos tiene cada uno y cuántas partes del poder tiene, digamos, cuántas acciones tiene de la empresa, del choreo, del Estado, digamos. Claro. Si la soja se va a 600, si Vaca Muerta se desarrolla al 70% y este país tiende a ser una fiesta de vuelta, entonces me parece que la escalera se le puede enjabonar, ¿viste? Y eso nos pone en otro nivel de conflicto. La experiencia más cercana, más parecida que tenemos es si vos hubieras, o quienes de ustedes hubieran apostado la casa a que Néstor Kirchner se comía a Eduardo Duhalde, ¿no? Nadie lo hubiera pensado. Duhalde era un hombre tan enorme de la política, tan titanesco. Parecía que detrás de cada planta había 2 ojos de Duhalde mirándote. Era tan omnipresente, digamos, era tan rosca, tan mafia, que un tipo que venía de una provincia que tiene la misma cantidad de habitantes que 2 comunas de la ciudad de Buenos Aires y que había llegado al poder sin siquiera ganar la elección, no daba la sensación de que se lo pudiera sacar de encima. Pero el que se sienta arriba de la guita se saca de encima lo que quiere. Fernando, ¿cuál sería la herramienta que necesitaríamos nosotros en la provincia, en las futuras generaciones, para poder desmantelar o combatir el sistema de acople para que ya no gobernara el peronismo? Y para Jorge, si crees que la polarización de Macri-Cristina podría continuar en el 2023 si continúa la recesión económica hasta ese periodo, ya visto que Macri, digamos, fue una vez utilizado para remover a Cristina del poder. Primero, una reforma electoral de raíz. O sea, en Tucumán no hay reparto de espacios audiovisuales por parte del Estado. Es decir, que cada partido cuando compite tiene que contratar sus espacios en radio y televisión, o sea que depende de la plata que tiene. No hay tope para los gastos de campaña y mucho menos, entonces hay rendición de cuentas de lo que se gasta en una elección.
Y esto lleva a, como mencionaba vos el tema de los acoples, a que todos esos partidos satélites, esos pequeños sellos electorales, sean financiados por el Estado. No hay otra caja. Los 600 millones de pesos de los que tanto se habló, que salieron de la legislatura en 2015 como gastos sociales, se gastaron hasta agosto de ese año, que fueron las elecciones. Es decir, o sea, es plata que se vuelca a la política y que impide que haya una lucha equitativa. Entonces, primero una reforma electoral de raíz. ¿Cuál es el mejor sistema? No sé, hay que discutirlo, pero seguramente una boleta única es mucho más saludable para el sistema que esto de los acoples, que obliga a que cada partido tenga un fiscal en cada mesa para cuidar que no le roben los votos, que no le falten, que al mediodía estén, y hace que esto sea carísimo, es costosísimo para la provincia, un sistema electoral así, que además no tiene ningún tipo de control. Entonces, sí o sí hay que ir a una reforma electoral. Primero, que establezca topes, que establezca gastos, que le brinde garantías a partidos por ahí minoritarios, que puedan llegar a tener la misma presencia que cualquier otro partido más grande en los medios. Hoy, en esta última elección en Tucumán, me tocó verlo porque estaba conduciendo un programa en televisión electoral, y lo que queda de artística, de lo que era el producto, era de 25 minutos cuando un programa de 1 hora, porque el resto era todo publicidad electoral. Y esa publicidad electoral es carísima en televisión y en radio. Entonces, si no se avanza hacia algo más equitativo, es imposible que esto cambie. Y el par de opuestos conformado por Macri y Cristina, nosotros sabíamos que iba a terminarse, se diera como se diera la elección, digamos. Ahora ellos son el símbolo de un par de opuestos genérico que es más profundo, que es dos tipos de modelo de país o dos formas de concebir la realidad. ¿Qué haces primero? ¿Primero los argentinos o primero la Argentina? Esa bipolaridad se va a mantener y la van a expresar otras personas. Es decir, lo que va a venir es una gran renovación. ¿Ok? Lo importante es que aquellos que dicen primero los argentinos, para sintetizarlo de una manera brutal, digamos, van a estar sentados sobre el poder, y siempre el poder te da la plata y el plafón para crear gente nueva, y el problema es si la parte más liberal, que ve otra forma de conducir lo que es de todos, se renueva, es decir, si puede atravesar el trauma, si puede atravesar las fases del duelo que hablábamos hoy y generar nuevos productos, o si van de vuelta 40 años a cuarteles de invierno, a la oscuridad, y no producen nada durante todo ese tiempo, ¿no? Y le dejan toda la cancha libre. Tengo unas preguntas también para hacerte. ¿Cómo quedaría el espacio PAN Cambiemos en caso de que Alberto efectivamente sea electo? Ahí eventualmente la figura de Rodríguez Larreta, ¿cómo se reestructuraría? ¿Cómo uno podría pensar que quedan los actores en el radicalismo, por ejemplo? Y para Fernando, preguntarle lo mismo. Bueno, nosotros tuvimos ya un proceso el 9 de julio y quedó el espacio opositor, pero que muy debilitado, pero Silvia Elías de Pérez es la segunda, ¿no? Es la principal opositora, según las últimas elecciones, pero dentro hay como algunos actores que van a emerger. Pienso en el intendente de Yerbabuena, pienso en el intendente de Concepción, está la figura muy fuerte de Alfaro, pero no se sabe ante el nuevo escenario si va a ser oficialismo o va a ser oposición. También me gustaría una reflexión sobre eso. Si habláramos de peronistas, yo diría, el peronista sabe que a veces le viene la buena y a veces le viene la mala, y que finalmente la taba se da vuelta, que los argentinos van y vienen, digamos, esperan. Construye oposición porque sabe que en algún momento la dinámica de lo instituido y lo instituyente se termina dando vuelta. La gente de Cambiemos es diferente. La verdad que no sé, y no puedo estimar cuánto trauma pueden vivir con esto. Me parece que puede haber un desbande enorme porque no están acostumbrados, son chicos caprichosos. No sé si están acostumbrados al fogueo de perder. No sé si están acostumbrados a que la gente les dé vuelta la cara, digamos.
Hay gente que entra al boliche y cuando tiene éxito con una chica, tiene éxito con 2, con 3, con 4, cuando la primera le da vuelta a la cara no lo puede asumir, digamos, y se va llorando a la casa. Y hay otro que sigue y entiende que es un problema probabilístico, le propone a 10 y en algún momento alguno va a salir, digamos. A las mujeres le pasa lo mismo. No sé, no tengo mucha confianza en que vivan bien el trauma. Puede haber un desbande enorme. Parado va a quedar Larreta. Si Vidal lo puede transitar bien, a mí me parece que Vidal es reciclable, absolutamente reciclable, de la misma manera que hay personas del kirchnerismo que después de su hundimiento también estaba claro que eran reciclables, Urtubey, Randazzo y demás, pero hay que ver cómo lo viven en términos personales. A nivel local me parece que saquemos a Germán Alfaro un poquito de la discusión. Me da la sensación de que va a haber que prestarle mucha atención a la dinámica de la relación entre José Cano y Silvia Elías de Pérez, porque son los dos referentes radicales que José Cano con mucha más historia, mucha más trayectoria y batalla sobre su espalda que Silvia Elías de Pérez, pero Silvia Elías de Pérez con el ímpetu de ser lo nuevo para construir poder hacia 2023. La primera publicidad me parece que va a ser en 2021, cuando termine el mandato de senadora de Silvia Elías de Pérez, y seguramente José Cano, si tiene aspiraciones de llegar a 2023 como el líder opositor, va a tener que buscar ese espacio. Entonces me parece que lo que entre ellos logren armonizar o romper va a ser determinante también para que Germán Alfaro termine emergiendo como única figura opositora, aglutinando a quizás todos los satélites esos que estén dando vuelta, o armando con Jaldo un bloque peronista hacia 2023, dejando atrás ya lo que es Mansur, lo que es el alperovichismo, que por ahí lo que los dividía. Lo de Silvia Elías de Pérez por ahí me parece que es más interesante, porque cuando se discutía dentro del espacio sobre lista única o conceder acoples, y quienes promocionaban la postulación de Silvia Elías de Pérez decían vamos con lista única, estaban pensando en 2023, en tener un bloque legislativo que le responda férreo para trabajar con mirada a 2023. Bueno, eso se destruyó cuando primó la estrategia de dar acoples. Hoy no hay un bloque legislativo que pueda sostener prácticamente a Silvia Elías de Pérez. Y después, con respecto a los nuevos actores estos que pueden emerger y que quieren de alguna manera jubilar a los viejos actores, a los Cano, quizás a Maya, ¿los ves con posibilidades, los ves con proyección o no? Hablo de algunos concejales, sí, legisladores, intendentes. Puntualmente, imagino que va para lo que es Mariano Campero y puede ser Roberto Sánchez, debo entender que han hecho muy buenas gestiones en su municipio, de hecho las urnas lo han ratificado. Creo que de acá a 2023 por ahí es medio prematuro pensar en ellos como figuras que puedan ocupar un lugar importante en la discusión por el poder real de la provincia, pero sí como actores centrales en el rearmado de lo que puede ser Cambiemos o la oposición en Tucumán antiperonista después de octubre. Para mí todo va a depender igual de lo que pase a nivel nacional, porque si Macri pierde finalmente las elecciones, no hay en el Congreso un bloque opositor que se mantenga, o se da lo que dice Jorge de un desbande. Bueno, hay que ver cómo terminan posicionándose esos actores en Tucumán. O sea que me parece que hasta octubre, por ahí o después de octubre, vamos a tener algunos indicios de cómo pueden llegar a acomodarse ellos en la carrera hacia 2023. Bueno, muchas gracias, no tenemos más tiempo y gracias por estar aquí.